diagnóstico para el diagnóstico, valga la redundancia, de la tuberculosis. La vaciloscopía es el método de diagnóstico más rápido. Los otros métodos de diagnóstico tardan mucho más tiempo en conocerse los resultados. Mencionábamos que en la recolección de la vaciloscopía es ideal recolectar 2 muestras. La primera mencionábamos al nomás indicarla el médico, y la segunda se debe de ser unas. Luego mencionábamos los pasos para la recolección de las vaciloscopías. Mencionábamos que debe tener un frasco que se le entregue en el laboratorio para recoger la muestra de esputo, gargajo, polla o flema, que se debe de tomar aire profundamente. El paso número 2, llenando los pulmones tanto como le sea posible, que retenga el aire por un momento, luego que lo expulse en un esfuerzo de tos desde los pulmones y arroje la muestra depositándola en el frasco. Decíamos que se repitan estos pasos para la otra muestra que faltaría tomar, que sería la segunda. Y como último paso, que se mantenga a temperatura ambiente y se lleve de inmediato al laboratorio. Aparte, otro método diagnóstico de la tuberculosis, otro método para el diagnóstico de la tuberculosis es la radiografía de tórax. Otro método para el diagnóstico de la tuberculosis es la radiografía de tórax. Aparte, otro método sería primero la vaciloscopía, número 2, radiografía de tórax, número 3, cultivo. Número 3, tenemos el cultivo de Lowenz-Jensen. Se escribe Lowenstein. Y aparte, Jensen, así como se escucha. Jensen. Repitiendo, cultivo de Lowenstein-Jensen. Lowenstein. Y Jensen, así como se escucha, Jensen. Número 4, otro método de diagnóstico. Tenemos el cultivo. Tenemos el cultivo de Ogawa-Kudo. Ogawa se escribe así como se escucha, Ogawa. Y Kudo solo con H al final. Cultivo de Ogawa-Kudo. Esos son los 4 métodos de diagnóstico para la tuberculosis. La vaciloscopía, como les decía, el más rápido. El cultivo de Lowenstein-Jensen y Ogawa-Kudo tardan de 3 a 4 meses para conocer su resultado. En cambio, la vaciloscopía ahora y mañana entrega la segunda en la tarde. Ya sabe si usted está positivo o está negativo a tuberculosis. Aparte, prevención
Aparte, prevención. Número 1, evitar el hacinamiento. Evitar el hacinamiento. Y número 2, la vacuna BCG. Y número 2, la vacuna BCG. ¿Alguien sabe qué significa BCG? ¿Alguien sabe qué significa BCG? Yo no, Lick. Brian. No, Lick, no sé. Yo solo sé que la B quiere decir bacilo. Exacto. ¿Qué más? Por ahí va. Velocidad de sedimentación globular, dice según Google. ¿Cómo? Velocidades. De sedimentación globular. No, ese es BES, velocidad de eritrosedimentación. Bacilo de Calmer-Guerin, algo así. Exacto. BCG significa Bacillus de Calmet y Guerin. Colóquenle ahí ¿Qué? entre... ¿Cómo? No, iba a decir otra vez. BCG entre paréntesis, colóquenle ahí que significa Bacillus de Calmet y Guerin. Esta vacuna se prepara a partir de extractos no de Mycobacterium tuberculosis, sino que se prepara a partir de extracto de Mycobacterium bovis atenuados. Esta vacuna se prepara a través de Mycobacterium bovis atenuados. Aparte, tratamiento de la tuberculosis. Tratamiento de la tuberculosis. ¿Alguien sabe cuál es el tratamiento de la tuberculosis? Nadie sabe cuál es el tratamiento de la tuberculosis. No, Lick, no. Diego, No sé. háganme un favorcito antes de que se me olvide. En un mensajito, por favor, colóquenme presente, porque veo que solo ven que se han conectado. Si me hacen el gran favor. Wendy, ¿cuál es el tratamiento? No sé, Lick, pero según Google. ajá, dice que
isoniazida, rifampina, etambutol, piracinamida. Exacto. El tratamiento para la tuberculosis es isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Vamos a ver cada una de las opciones que hay para tratar la tuberculosis. Aparte de tratamiento, aparte, opción 1, opción 1, tenemos rifampicina más isoniazida. Repitiendo, opción 1, rifampicina más isoniazida. Más, como dijo, Isoniazida. Rifampicina más isoniazida. A diario durante 8 semanas. Repitiendo, rifampicina más isoniazida a diario durante 8 semanas. Siempre en la opción 1, pero aparte, si con la rifampicina eso no lo copian, si con la rifampicina y la isoniazida no tiene ningún efecto, siempre en la opción 1 le pueden dar piracinamida más isoniazida piracinamida más isoniazida de 2 a 3 veces por semana, de 2 a 3 veces por semana, durante 7 semanas más. De 2 a 3 veces por semana durante 7 semanas más. Si con estos tratamientos el paciente, luego de terminar estos tratamientos, sigue siendo positivo en la baciloscopia, se pasa a la opción número 2. Aparte, opción número 2. Opción número 2. Rifampicina más isoniazida más piracinamida dos veces por semana
durante 2 semanas. Después de isoniazida, ¿qué dijo? Piracinamida, repitiendo, rifampicina más isoniazida más piracinamida 2 veces por semana durante 2 semanas. Si aún con este tratamiento el paciente sigue positivo, en la misma opción 2, aparte, rifampicina más isoniazida más piracinamida dos veces por semana ¿Más durante... qué dijo, Lick? ¿Cómo? ¿Más qué dijo? Repitiendo, rifampicina más isoniazida más piracinamida 2 veces por semana durante 6 semanas más. Lick, ¿podría repetir lo último que dijo? Rifampicina, isoniazida, piracinamida 2 veces por semana durante 6 semanas más. Si aún así el paciente sigue saliendo positivo en sus vaciloscopías, siempre en la opción número 2, aparte, rifampicina más isoniazida, rifampicina más isoniazida 2 veces por semana durante 7 semanas más. Durante 7 semanas más. Y por último, tenemos la opción número 3, que es para pacientes multiresistentes. Son pacientes que ya no les pega ni la rifampicina, ni la isoniazida, ni la piracinamida, o para pacientes que han abandonado su tratamiento y vuelven al establecimiento de salud a que se les inicie otra vez el tratamiento. Para ellos tenemos la opción número 3, que lleva rifampicina, más isoniazida más piracinamida más etambutol. Repitiendo, opción 3, rifampicina más isoniazida más piracinamida más etambutol 3 veces por semana
durante 9 meses. Tres veces por semana durante 9 meses. Con esto terminamos el tema de la tuberculosis. ¿Tienen alguna duda? No tienen ninguna duda. Si no tienen ninguna duda, pasamos a otro tema. ¿Todo claro? Sí, Lick. Repitiendo, para los que no habían ingresado y para los que no ingresen ahora, por eso les pedí que me colocaran el mensaje de presente, que para el próximo jueves tenemos laboratorio de inmunología e inmunidad. Y para el martes tenemos la entrega de los trabajos más la presentación. No creo que alcancen a pasar todos los grupos, pero igual prepárense todos para el día martes. Si no alcanzan a pasar el día martes, vamos a terminar el día jueves. Ya solo nos queda la siguiente semana. El día 8 tenemos el segundo parcial. Y nos quedamos solo con el tercer periodo, que el tercer periodo se va a pasar volando, porque el día 29 de septiembre tenemos el último parcial. Entonces, ¿cuándo estaríamos terminando el ciclo? El día 29 de septiembre estaríamos terminando el ciclo. Juela. Y ya después, en noviembre, no. Octubre, noviembre y diciembre, no sé si sí. en ese tiempo van a realizar las prácticas, aunque no creo porque la clase pasada parece me preguntaban si cuándo íbamos a regresar a las clases presenciales y según el Ministerio de Salud, la orden que tiene se va a estar así en modo virtual y se va a regresar a las clases presenciales hasta el 31 de diciembre del 2020, o sea que para este año siempre seguiríamos en línea. No sé qué disposiciones tomará la universidad. Igual si yo sé algo, yo se los hago saber a ustedes para que estén enterados, pero por el momento sigue así en forma virtual. Conmigo vamos a terminar el 29 de septiembre, así lo calendarizaron. No me parece mucho porque es muy poquito tiempo y hay que ir sumamente rápido, pero así está y así se va a realizar. ¿Alguna duda? No, gracias. Si yo sé algo de las prácticas, ahora voy a preguntar y se los hago saber con la señorita. Vaya. Aparte, tema nuevo. Un tema muy bonito. Transfusiones sanguíneas. Transfusiones sanguíneas. ¿Alguien sabe qué son las transfusiones sanguíneas?
cuando una persona va como a donar sangre? Esa sería donación, donación sanguínea. O las transfusiones sanguíneas, Es cuando le ponen a una persona sangre. más o menos por ahí vamos. Aparte, transfusiones sanguíneas, dos puntos, es la administración de los diferentes componentes sanguíneos. Repitiendo, transfusiones sanguíneas es la administración de los diferentes componentes sanguíneos. ¿Y cuáles son esos componentes sanguíneos? Número 1, glóbulos rojos. Número 2, plasma fresco congelado. Número 3, plaquetas. Repitiendo, ¿cuáles son estos componentes sanguíneos? Número 1, glóbulos rojos. Número 2, plasma fresco congelado. Número 3, las plaquetas. Aparte, conservación de los diferentes componentes sanguíneos. Aparte, conservación de los diferentes componentes sanguíneos. Número 1, los glóbulos rojos. Número 1, glóbulos rojos. ¿Alguien sabe a qué temperatura se deben conservar los glóbulos rojos? ¿Nadie? No, Lick. Los glóbulos rojos se deben de conservar de 2 a 8 grados centígrados. Los glóbulos rojos se deben de conservar de 2 a 8 grados centígrados. Aparte, número 2, ¿De cuánto se puede conservar? los glóbulos rojos se deben de conservar de 2 a 8 grados centígrados. Número 2, plasma fresco congelado. Plasma fresco congelado. ¿A qué temperatura creen ustedes que se debe de conservar el plasma fresco congelado?
Como -0 quizás, o no sé. Un poquito más. En 3. No. Plasma fresco congelado se debe de conservar. El plasma fresco congelado se debe de conservar a -20 a -20 grados centígrados. Aparte, número 3. Las plaquetas se deben de conservar de 20 a 24 grados centígrados. Las plaquetas se deben de conservar de 20 a 24 grados centígrados. Aparte, tiempo de vida de los diferentes componentes sanguíneos luego de haber sido extraídos. De los diferentes, ¿qué dijo Lick? Tiempo de vida de los diferentes componentes sanguíneos luego de haberlos extraído. Número 1, glóbulos rojos. Número 1, glóbulos rojos. ¿Alguien sabe cuál es el tiempo de vida de los glóbulos rojos? Tiempo de vida de los glóbulos rojos. Poquito tiene que ser. Poquito. ¿Qué tan poquito? No sé, poquito, no sé. Unas 24 horas. No, muy poquito. Eso sí que es muy poquito. Yo siento que es mucho eso. No, pues 72 horas. Díganos ya para salir de duda. Rojos, su tiempo de duración o tiempo de vida es de 30 días. Juela, nada le llegué cerca yo. Ah, que fue bastante. Ya ven que era muy poquito. En el torrente sanguíneo, los glóbulos rojos duran 120 días, pero luego de ser extraídos, solo duran 30 días. Acuérdense que están conservados de 2 a 8 grados
centígrados. Si estuvieran a temperatura ambiente, sí, en menos de 24 horas, en menos de 2 horas, ya no tendrían ninguna funcionabilidad. Pero como están conservados de 2 a 8 grados centígrados, sí duran 30 días. Aparte, número 2, plasma fresco congelado. Plasma fresco congelado. ¿Cuál será el tiempo de duración del plasma fresco congelado? Unos 4 días. Muy poquito siempre. 35 días. Muy poquito. 2 meses, digo yo. 2 meses también es muy poquito. El tiempo de Pues 3. duración, el tiempo de duración o de vida del plasma fresco congelado es de 1 año. El tiempo de vida o de duración del plasma fresco congelado es de 1 año. Y por último, número 3, tenemos las plaquetas. El tiempo de duración o de vida de las plaquetas es de 3 a 5 días en movimiento. Es de 3 a 5 días en movimiento para las plaquetas. Existen unas cámaras especiales que están rotando para que las plaquetas siempre estén en movimiento. Si las plaquetas no están en movimiento, ya no sirven, se pierde su funcionabilidad. Entonces tienen que estar de 3 a 5 días su tiempo de vida en movimiento. Aparte, grupos sanguíneos, los grupos sanguíneos es una clasificación. Los grupos sanguíneos es una clasificación de la sangre de acuerdo con las características. Repitiendo, los grupos sanguíneos es una clasificación de la sangre de acuerdo con las características de acuerdo con las características presentes en la superficie de los glóbulos rojos. Presentes en la superficie de los glóbulos rojos. Y en el suero de la sangre. Para la clasificación de los
Grupos sanguíneos, existen dos clasificaciones muy importantes. ¿Cuáles serían estas dos clasificaciones más importantes? Perdón, sería el sistema ABO y el factor RH. Clasificaciones para los grupos sanguíneos. Tenemos el sistema ABO y el factor RH. ¿El factor qué dijo? El factor RH. ¿Sistema qué dijo? Sistema ABO. Para la clasificación, les decía, de los grupos sanguíneos, tenemos el sistema ABO y el factor RH. Aparte, ¿qué es el sistema ABO? Aparte, ¿qué es el sistema ABO? Es el primer sistema de grupos sanguíneos es el primer sistema de grupo sanguíneo conocido. Su nombre proviene de los tres tipos de grupos. Su nombre proviene de los tres tipos de grupo que se identifican. De los tres tipos de grupos que se identifican. ¿Cómo son los de antígeno A? ¿Cómo son los de antígeno A? Antígeno B. Y O sin antígeno. Como dijo Como dijo Lick, Antígeno A de antígeno B y O sin antígeno. Y O sin antígenos. Aparte, factor RH factor RH es una proteína heredada
el factor RH es una proteína heredada que no todos los grupos sanguíneos la poseen. Es una proteína heredada que no todos los grupos sanguíneos la poseen. ¿Quiénes no van a poseer el factor o la proteína RH? ¿Quiénes no van a poseer la proteína heredada RH? Esa proteína sencillamente no la van a poseer los tipos de sangre negativo. Repitiendo, esa proteína no la van a tener los tipos de sangre negativo. Y hablando de los tipos de sangre, aparte, existen 8 tipos de sangre, los cuales son, existen 8 tipos de sangre, los cuales son ¿alguien sabe cuáles son los 8 tipos de sangre? Solo son única y exclusivamente 8 tipos. Si alguien conoce algo otro, se lo van a llevar para la NASA. ¿Nadie conoce los diferentes tipos de sangre? ¿No conocen ustedes qué tipo de sangre son? No, ¿No conocen qué tipo No. de sangre? no, y No, quiero no saber, conozco. no sabemos. Jesús del huerto. Estamos El A mal. positivo, el B negativo y el Ajá, RH positivo. ARH positivo me parece. Y no sé, ya no me ajá. recuerdo. Ya no me recuerdo, pero creo que también está el BRH negativo, el positivo, también el A negativo y el positivo y el B también. No sé si Exacto. algo así Pero le será. Y faltan. y el tipo de sangre. ¿Alguien da más? Es muy importante que conozcan su tipo de sangre por cualquier accidente que ustedes tengan. Ya conocen su tipo de sangre para cualquier transfusión sanguínea. Si no conocen su tipo de sangre, pueden ir a algún laboratorio privado o pueden ir a alguna unidad de salud a que se lo realicen. El examen se llama PO sanguíneo para conocer el tipo de sangre de cada una de las personas.
El examen es rápido, no se tarda mucho. Y así conocen qué tipo de sangre son. Nadie más con los 8 tipos de sangre que existen. Como mencionaba la compañera, tenemos primero el ORH positivo. Número 2, ORH negativo. Número 3, ARH positivo. Número 4, ARH negativo. Número 5, BRH positivo. Número 6, BRH negativo. Número 7, ABRH positivo. ¿Cómo dijo Lick? ¿Qué número? El 7. El 7 les dije ABRH positivo. Número 8, ABRH negativo. ¿Alguien se quedó? ¿O vamos bien? Yo me quedé, el 1 no lo anoté. El número 1 es ORH positivo. Repitiendo, número 1, ORH positivo. Número 2, ORH negativo. Número 3, ARH positivo. Número 4, ARH negativo. Número 5, BRH positivo. Número 6, BRH negativo. Número 7, ABRH positivo. Número 8, ABRH negativo. Esos son los 8 tipos de sangre que existen. Aparte, tabla de compatibilidad sanguínea. Tabla de compatibilidad sanguínea. ¿Pueden observar la tabla? Sí, se mira. Tabla de compatibilidad sanguínea. Cópienla en su cuaderno y me avisan cuando la tengan, por favor. Cópienla en sus cuadernos y me avisan cuando la tengan, por favor. Vaya.
Yalik. ¿Ya? ¿Todos la copiaron ya? ¿Yo? No, todavía no. No, todavía no, Lick. Ahora sí. No, todavía no. Yalik. ¿Doy sí? Sí. ¿Los demás? También, Lick. Sí, Link. Ok. Sí, ya. Sí, Yalik.
Sí, Lick. Esta es la tabla de compatibilidad sanguínea. Aquí podemos observar quienes pueden donar los diferentes componentes sanguíneos y quienes pueden recibir los diferentes componentes sanguíneos. En esta tabla, ¿sí me escuchan? Sí, sí, escuchamos. Ok. En esta tabla existe un donante universal y también existe un receptor universal. ¿Quién va a ser en este caso el donante universal? De los El 8 AB componentes. positivo. ¿Cómo? AB positivo. No, el donante universal. O negativo. Ajá. Exacto. Acuérdense, aquí podemos observar en los de arriba son los donantes y estos son los receptores. Los verticales son receptores y los horizontales son los donantes. Así, la compañera, el donante universal, en este caso va a ser el tipo de sangre o RH negativo. Y eso cópienlo. El donante universal es el tipo de sangre o RH negativo. ¿Y quién va a ser en este caso el receptor universal? El AB positivo. El AB positivo, exacto. El donante, el receptor, perdón, universal va a ser en este caso el tipo de sangre AB RH positivo. Vamos a comenzar con los donantes y luego vamos a ver los receptores. Si gustan, vayan copiándolo para que después se les haga más fácil entender la tabla de compatibilidad. Vamos a comenzar con los donantes. El tipo ORH negativo le puede donar, como decíamos anteriormente, a todos los grupos sanguíneos. Le puede donar a su mismo grupo. ORH negativo le puede donar al ORH positivo, le puede donar también al ARH negativo, le puede donar al ARH positivo, le puede donar al BRH negativo, le puede donar también al BRH positivo, le puede donar también al ABRH negativo y por último le puede donar al ABRH positivo. Vamos ahora con el tipo de sangre o RH positivo. El tipo de sangre o RH positivo le puede donar obviamente a su mismo grupo. O RH positivo le puede donar a el grupo ARH positivo, le puede donar también el grupo de sangre BRH positivo y le puede donar también al ABRH positivo. Prácticamente los positivos solo le pueden donar a los positivos. Si un positivo le dona sangre a un paciente negativo, inmediatamente fallece.
Ahora vamos con el ARH negativo. El ARH negativo le puede donar a su mismo grupo. ARH negativo le puede donar también al ARH positivo, le puede donar también al ABRH negativo y le puede donar también al AB positivo. Ahora vamos con el A positivo. El A positivo le puede donar a su mismo grupo A positivo y le puede donar también al grupo de sangre ABRH positivo. Ahora vamos con el tipo de sangre BRH negativo. El BRH negativo le puede donar a su mismo grupo. BRH negativo le puede donar al tipo de sangre BRH positivo, le puede donar también al ABRH negativo y le puede donar al tipo de sangre ABRH positivo. Ahora pasamos al B positivo. El tipo de sangre B positivo le puede donar a su mismo grupo B positivo y le puede donar al AB positivo. Ahora vamos con el AB negativo. El AB negativo le puede donar al tipo de sangre AB negativo, que es su mismo grupo, y le puede donar también al tipo de sangre AB positivo. Y por último tenemos el AB positivo que únicamente le puede donar a su mismo grupo, que es el AB positivo. ¿Alguien se quedó? ¿Tiene alguna duda? Lick, tengo una pregunta. Ajá. Cuando son tipo de sangre A1 RH negativo, ¿qué significa eso? ¿Cuándo qué? Cuando son tipo A1 RH negativo. A1 RH negativo no hay. Solo hay ARH negativo, ARH positivo, pero números no se le pueden colocar a los diferentes tipos de sangre. Es que esa duda la tengo porque a mi mamá le hicieron el tipeo y así le apareció. No pueden. ¿A dónde se lo hicieron? No sé. Acuérdense que les dije que los únicos tipos de sangre que existen son ORH positivo, ORH negativo, ARH negativo, ARH positivo, BRH negativo, BRH positivo, ABRH negativo, ABRH positivo. Ningún tipo de sangre lleva algún número adyacente, a no ser que se hayan equivocado a la hora de transcribir el resultado. Bueno, gracias. ¿Cómo dice que le aparece? A1 RH negativo. Entonces solo sería ARH negativo. Bueno, gracias. El 1 no tiene nada que ver ahí.
Gracias, Lick. Bueno. ¿Alguien se quedó? ¿Tiene alguna otra pregunta? Si no, pasamos a los receptores. Que era el donante universal. El donante universal es el ORH negativo. ¿Y el receptor? El receptor universal es el ABRH positivo. ¿Qué quiere decir así que son universales? ¿A qué se refiere? El donante universal, ¿por qué es universal? Porque le puede dar, donar sangre a cualquier tipo de sangre que existe, por eso es universal. Ah, entonces si yo tengo le puedo donar a cualquiera. Si usted tiene el O negativo, usted le puede dar sangre a los 7 tipos de sangre restantes, a todos, a todos. ¿Por qué le puede dar sangre? Acuérdense que en el sistema ABO decía que tiene antígenos A, hay algunos que tienen antígenos A, algunos que tienen antígenos B, pero el O no tiene ningún antígeno. O sea, no hace ninguna reacción, aunque sea positivo o aunque tenga otro grupo de sangre. No hace absolutamente ninguna reacción. En cambio, el receptor AB positivo no tiene ningún anticuerpo, a diferencia del O negativo que no tiene antígenos. El AB positivo no tiene ningún anticuerpo que reaccione al recibir cualquier otro tipo de sangre. ¿Ok? ¿Sí solventé su pregunta? Sí, gracias. Bueno. Si nadie más tiene preguntas, pasamos a los receptores. Comenzamos con el ORH negativo. El ORH negativo única y exclusivamente puede recibir de su mismo grupo. ¿Por qué? Porque este no tiene ningún antígeno contra todos los grupos sanguíneos, pero sí posee anticuerpos contra todos los grupos sanguíneos. ¿Y qué pasa entonces? Se hace una reacción antígeno-anticuerpo y el paciente automáticamente se muere. Por eso, única y exclusivamente puede recibir de su mismo grupo. Les puede donar a todos los grupos, pero para recibir, solo puede recibir de su mismo. Pues algo irónico porque puede salvar muchas vidas, pero a la hora de querer salvar la de él, solo puede recibir de su mismo grupo. Vamos ahora con el tipo de sangre o RH positivo. El ORH positivo puede recibir ORH negativo y también puede recibir ORH positivo. Solo puede recibir de estos dos tipos de sangre. ¿Cuál es la ventaja del O positivo? Que la mayoría de las personas son O positivo. Cualquiera le puede donar al O positivo. No cualquiera de los grupos, sino cualquiera de las personas que tengan el grupo O positivo. O positivo es el más común. Cualquier tipo de persona puede tener el tipo de sangre O positivo. Por eso es muy importante conocer
¿Qué tipo de sangre es 1? Luego tenemos aquí el ARH negativo. El ARH negativo solo puede recibir ORH negativo y también puede recibir de su mismo grupo, que es ARH negativo. Ahora tenemos el ARH positivo. El ARH positivo puede recibir ORH negativo, puede recibir ORH positivo, puede recibir ARH negativo y obviamente puede recibir de su mismo grupo, que es ARH positivo. Pasamos al B negativo. El B negativo puede recibir O negativo y también puede recibir B negativo, que es su mismo grupo. Ahora pasamos al tipo de sangre BRH positivo. El tipo de sangre BRH positivo puede recibir ORH negativo, puede recibir ORH positivo, puede recibir BRH negativo y puede recibir BRH positivo, que es su mismo grupo. Luego tenemos el AB RH negativo. El ABRH negativo puede recibir O negativo, puede recibir ARH negativo y puede recibir BRH negativo y obviamente también puede recibir ABRH negativo, que es su mismo grupo. Por último tenemos el receptor universal. ¿Por qué receptor universal? Porque puede recibir absolutamente de todos los componentes sanguíneos. Puede recibir O negativo, O positivo, A negativo, A positivo, B negativo, B positivo, AB negativo y AB positivo. ¿Tienen alguna duda? ¿No tienen ninguna duda? ¿Todo claro? Lick, ¿Sí? eso que dijo usted que a la hora de donar, solo los positivos con positivo. O sea que no se puede donar como que alguien sea un negativo a un positivo. No se puede donar. Ujú. Si le O no dona a recuerdo cómo usted, dijo usted. los donantes, o sea, el donante puede donar, lo que no pueden es recibir. El donante sí le puede donar a un positivo, lo que no puede es recibir. Aquí en el AB podemos observar en el ARH negativo, solo recibe negativo y recibe negativo. Si usted le coloca, si usted recibe, si es negativo y recibe un positivo, inmediatamente se muere por una reacción
transfusional. Ya, gracias, Lick. Los donantes, acuérdese, lo negativo le puede dar a todos los grupos, hasta los positivos, pero solo recibe únicamente su mismo grupo. Igual el B negativo solo recibe negativos, el AB negativo solo y exclusivamente recibe negativo. Pueden donar a los positivos, pero solo reciben negativo. Si se le coloca un positivo, como les digo, automáticamente el paciente fallece. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Alguna duda? De mi Yo parte, creo que no, no, Lick. Lick. Vamos a ver si han entendido entonces. Edith, llega un licenciado. paciente con sangrado, es B positivo. ¿Quiénes le van a poder donar a este paciente? Le puede donar el O negativo Repitiendo, llega ajá, y el B negativo también. ajá, ¿quién más? Solo esos dos. Es B positivo. Ah, ok. Sí, solo esos tengo O negativo y B negativo también. No sé, me equivoco. Al B positivo, recuérdense que le puede donar. ¿Quiénes le pueden donar al B positivo? Ah, el B positivo. y AB positivo. O negativo. El mismo grupo sería y Quizás no han entendido, quizás la pregunta es la que no han entendido. Está un paciente en el área de emergencia con sangrado. ¿De quiénes puede recibir sangre? De lo positivo o negativo, B negativo y B positivo. Exacto. Ahora otra pregunta para Alejandra. Sí. Tengo un familiar ingresado A negativo. ¿Quiénes pueden donarle sangre? A negativo. Ajá. ¿Quiénes pueden donarle? Y A positivo. ¿Quién? El mismo grupo, Ajá. A positivo, Ajá. AB negativo y AB positivo. Y AB positivo, exacto. Brian. Sí, Lick. Está un paciente ingresado AB positivo. ¿De quién podría recibir sangre? Del mismo grupo de él, del B positivo y del AB positivo. No, el paciente es A positivo. Ah, ¿De quién puede recibir sangre?
Acuérdense que eso los puede confundir, están donando y los receptores. Del mismo grupo de él, del A positivo y del AB positivo también. De ellos puede recibir, solo de ellos puede recibir. No, está el O negativo. Si le coloca AB positivo, lo matan. Lick, si es A positivo, no puede recibir de O positivo y negativo y A positivo y negativo. Exacto. Ahí es donde se pueden confundir a la hora de los exámenes. A la hora del examen, cosa que no tienen que confundirse cuando estén en el campo laboral, porque si no, adiós paciente. Otra pregunta para Ingrid. Está ingresado un paciente A negativo. ¿De quién puede recibir sangre? A negativo me dijo. Ajá, Del O negativo y A negativo. exacto. Giselle Esmeralda. Sí. Tengo un paciente que necesita sangre. El paciente es B negativo. ¿Quiénes le pueden donar sangre? Su mismo grupo, el B positivo, negativo y AB positivo. Exacto. Vamos a ver. Diego. Está un paciente ingresado AB negativo. ¿De quiénes puede recibir sangre? Diego. Está un paciente AB negativo. ¿De quienes puede recibir sangre? No está Diego. Senia y Beth. Repitiendo, está un paciente ingresado AB negativo. ¿De quienes puede recibir sangre? Del AB negativo y el AB positivo. Repitiendo la pregunta, está un paciente ingresado AB negativo. ¿De quién puede recibir sangre? Tienen de todos los tipos de sangre negativo. ¿Cuáles? Puede recibir O negativo, A negativo, B negativo y AB negativo. Exacto. Negativo. La última pregunta para Glenda Arely. Tengo un paciente A positivo y necesito que le vayan a donar sangre. ¿Quiénes pueden donarle al A positivo?
Glenda. Tengo un paciente que necesita que le donen A positivo. ¿Quiénes le podrían donar al A positivo? El A positivo y A negativo. A negativo. Le podría donar al A negativo. No, solo le puede donar su mismo grupo y AB. ¿Cómo así? Ajá, es que no se Repitiendo la entendió la pregunta. pregunta, Nick. Repitiendo la pregunta. Tengo un paciente A negativo que necesita que le vayan a donar sangre. ¿Quiénes le pueden donar? El O positivo y negativo y el A positivo y negativo. No, donar. El A positivo, El O el A negativo y el negativo, A negativo. AB negativo y AB positivo. Ya se equivocaron. ¿Quiénes pueden donar? Clic, es que no se le entiende la pregunta. Usted dice que necesita que le donen a él. El A negativo, A positivo, AB negativo y AB positivo. Ajá. Sí, quizás ahí me confundí en la pregunta. Ajá. Tendría que ser entonces el receptor, que es lo que estaban diciendo. El A positivo se le puede recibir O negativo, O positivo, A negativo y A positivo. La otra pregunta sería, ¿el A positivo a quiénes le podría donar? Ah. Al A positivo y al AB positivo. Al A positivo y al AB Positivo. positivo, exacto. Otra pregunta, para quien la quiera contestar. ¿El O positivo a qué pacientes le podría donar? A positivo, A más positivo y AB positivo. Le podría donar a O positivo, que son A positivo, B positivo y AB positivo. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda con la tabla de compatibilidad sanguínea? ¿No? Yo creo que por No. Entonces, aparte, reacciones adversas de la transfusión. Reacciones adversas de la transfusión. Reacciones adversas de la transfusión. Aparte, la transfusión de componentes sanguíneos. La transfusión de componentes sanguíneos son procedimientos que nos permiten corregir las diferencias y deficiencias hematológicas.
para la cual fue indicada. Para la cual fue indicada. Aparte, las reacciones adversas de la transfusión, las reacciones adversas de la transfusión se dividen en dos grupos. Se dividen en dos grupos. Número 1, reacciones adversas agudas. Y número 2, reacciones adversas tardías. Número 2, reacciones adversas tardías. Aparte, las reacciones adversas agudas, las reacciones adversas agudas aparecen durante el acto transfusional. Aparecen durante el acto transfusional. O poco tiempo después. O poco tiempo después. Hasta 24 horas. O poco tiempo después hasta 24 horas. Aparte, reacciones adversas tardías. Reacciones adversas tardías tienen lugar más allá de las 24 horas. Tienen lugar más allá de las 24 horas. Después del inicio de la transfusión. Después del inicio de la transfusión. Aparte, las reacciones adversas agudas, las reacciones adversas agudas
de la ¿Podrías transfusión. repetirle? ¿Cómo? Repetir, es que me quedé. ¿Dónde se quedó? Ahorita en lo que acaba de dictar. Las reacciones adversas agudas de la transfusión se dividen en dos grupos. Las reacciones adversas agudas de la transfusión se dividen en dos grupos. Número 1, de origen inmunológico. Y número 2, de origen no inmunológico. Aparte, las reacciones adversas tardías, de la transfusión se dividen también en dos grupos. Que son, número 1, de origen inmunológico. Y número 2, de origen no inmunológico. Aparte, las reacciones adversas agudas, de origen inmunológico son las siguientes. Las reacciones adversas agudas de origen inmunológico son las siguientes. Número 1, reacción hemolítica aguda. Número 2, reacción febril no hemolítica. Y número 3, reacción alérgica. Aparte, reacciones adversas agudas de origen no inmunológico. Número 1, ¿Puede repetir, Rick, por favor? reacciones adversas agudas de origen no inmunológico. Número 1, contaminación bacteriana
Y número 2, sobrecarga circulatoria. Desconecten los micrófonos, por favor. El número 1, ¿cómo dijo Lick? Contaminación bacteriana. Y número 2, sobrecarga circulatoria. Aparte, reacciones adversas tardías de origen inmunológico. Reacciones adversas tardías de origen inmunológico. Número 1. Reacción hemolítica retardada. Número 2. Reacción febril no hemolítica retardada. Repitiendo, número 2. Reacción febril no hemolítica retardada. Y número 3, reacción alérgica retardada. Aparte, reacciones adversas tardías de origen no inmunológico. Reacciones adversas tardías de origen no inmunológico. En estas tenemos, número 1, transmisión de agentes infecciosos. Transmisión de agentes infecciosos. Y número 2, transfusiones masivas. Y número 2, transfusiones masivas. Repitiendo la información, decíamos que las reacciones adversas de la transfusión se dividen en 2 tipos. Estos 2 tipos son reacciones adversas agudas y reacciones adversas tardías. Las reacciones adversas agudas aparecen durante el acto transfusional o poco tiempo después, hasta 24 horas. Luego teníamos las tardías que tienen lugar más allá de las 24 horas después del inicio de las transfusiones. También decíamos que las reacciones transfusionales se dividen en 2 grupos, que ya lo habíamos mencionado, agudas y tardías. Las reacciones adversas agudas de la transfusión también tienen otra división, que son, número 1, de origen inmunológico y número 2, de origen no inmunológico. Al igual que las reacciones adversas tardías también tienen su división, que es de origen inmunológico también y de origen no inmunológico. Estas divisiones
de las reacciones adversas de origen inmunológico y no inmunológico, las reacciones adversas agudas de origen inmunológico mencionábamos que eran 3: reacción hemolítica aguda, reacción febril no hemolítica y reacción alérgica. Dentro de las reacciones adversas agudas, también tenemos las reacciones adversas agudas de origen no inmunológico. ¿Cuáles son estas? La contaminación bacteriana y la sobrecarga circulatoria. Luego pasamos a las reacciones adversas tardías. Estas reacciones adversas tardías también se dividen, como lo mencionamos anteriormente, en 2 grupos: de origen inmunológico y de origen no inmunológico. Dentro de las reacciones adversas tardías de origen inmunológico tenemos la reacción hemolítica retardada, reacción febril hemolítica retardada y la reacción alérgica retardada. Es similar a las reacciones agudas de origen inmunológico, lo único que llevan la palabra retardada. ¿Por qué? Porque estas reacciones, acuérdense que se dan 24 horas después del acto transfusional. Siempre en las reacciones adversas tardías, en la subdivisión de origen no inmunológico, tenemos las reacciones siguientes: transmisión de agente infeccioso y transfusiones masivas. Aparte, causas más frecuentes de error, asociados con reacciones transfusionales. Repitiendo, causas más frecuentes de error asociado con reacciones transfusionales. Número 1. Identificación incorrecta del receptor en la solicitud. Número 1, identificación incorrecta del receptor en la solicitud. Número 2, equivocación en la toma de muestra. Equivocación en la toma de muestra. Número 3, error técnico en banco de sangre. Y número 4, error en la administración del componente sanguíneo. Error en la administración del componente sanguíneo. Y con esto terminamos. Aparte, tiempo y goteo. Tiempo y goteo para la administración de los componentes sanguíneos.
tiempo y goteo para la administración de los componentes sanguíneos. Número 1, glóbulos rojos. Se deben de administrar. Número 1, glóbulos rojos se deben de administrar de 1 a 2 horas. Se deben de administrar de 1 a 2 horas con un goteo de 30 a 60 gotas por minuto. Glóbulos rojos se deben de administrar de 1 a 2 horas con un goteo de 30 a 60 gotas por minuto. Número 2, plasma fresco congelado. Número 2, plasma fresco congelado. Se debe de administrar en menos de 30 minutos. Se debe de administrar en menos de 30 minutos a chorro. Puede repetirle. El plasma fresco congelado se debe de administrar en menos de 30 minutos a chorro. Y por último tenemos las plaquetas. Y por último tenemos las plaquetas que se deben de administrar. Se deben de administrar en menos de 30 minutos. Se deben de administrar en menos de 30 minutos. Y deben de administrarse a chorro también. Y deben de administrarse a chorro.